¿Cómo están, amigos de Astrología y Conciencia? Espacio, programa, lo vamos a dedicar a un tema obligatorio para todo astrólogo, que es el ingreso de Plutón en el signo de Acuario, justamente muy cerca de la entrada del ingreso de una cantidad de planetas personales, incluso el Sol, en el signo de Acuario, de manera que tenemos un ingreso que se da junto con el Sol hacia el día 19 de febrero, 19 de enero, y que luego es seguido de los planetas personales, de Mercurio, de la Luna y es lo que es peor, en cierto modo, de Marte. ¿Por qué digo lo que es peor? En cierto modo, Marte, si vamos a lo mitológico, que en cierto modo no tiene que ver con la astrología ni con los planetas que andan dando sus giros por el espacio, sino con una comprobación a lo largo de los siglos, milenios quizás, de qué circunstancias suceden acá abajo cuando allá arriba Marte se combina con determinados elementos. Marte se vincula con la guerra en un sentido macroestructural, macrocósmico, podríamos decir. Ni que hablar que ya veníamos con muchos países en guerra. En el plano individual, por supuesto, esto se limita, yo lo he explicado varias veces. Cuanto más individual es el análisis que hacemos, más puede funcionar la libertad de cada ser humano de elegir el camino que no sea de las balas, sino el de la conversación. Y puede ser el camino de convertir un agresivo Marte, un impulsivo Marte, un impaciente Marte, en un uso inteligente de esa agresividad que se necesita para ser asertivo, para ser ejecutivo, para hacer que las cosas sucedan. Este es el aspecto positivo de Marte. ¿Qué pasa si Marte, con estas características que enuncié, hace conjunción ingresando a Acuario con Plutón? Plutón simboliza la muerte y la transformación, muerte y transfiguración, diría Wagner. La transmutación es una palabra que es muy útil para definir la función Plutón. Transmutación significa convertir una materia prima despreciable a través de una serie de procedimientos, de lavado, de quemado, etcétera, etcétera, en oro nada menos, decían los alquimistas. Entonces, transmutar la oscuridad en luz es la mejor posibilidad de utilizar un Plutón que está tan destacado en este momento y está tan apoyado por una serie de planetas que hacen conjunción en el signo de Acuario. ¿Plutón en Acuario tiene que ver con Acuario? No, porque Acuario es un signo de aire, es un signo que mira al futuro. Cuando digo que es un signo de aire, a lo que me refiero es que prefiere el área del pensamiento y de la creatividad, y no siempre lo vemos inclinado a la violencia de Marte
o necesariamente a la impulsividad, aunque los que están regidos por Urano sí, esto voy a ir después. Pero podemos dar algunos ejemplos históricos para que podamos hacer asociaciones sincrónicas, como explicamos en la presentación. Si quieren la vuelven a ver, la presentación de este canal. ¿Por qué manejamos el concepto de sincronicidad que nos legó Jung? Cuando encontramos que Plutón, ingresando a Acuario, coincidió sincrónicamente con acontecimientos relevantes en este plano, que no solo es el planeta Tierra, sino que es la sociedad, la relación de los pueblos con sus estados, con los gobernantes. Bien, indudablemente que tenemos que pensar en la Revolución Francesa. Los aspectos que estamos teniendo en este momento son prácticamente los mismos que se produjeron en mayo de 1789, cuando se fue originando ese caldero que después culmina en la toma de la Bastilla. Y ustedes saben que esa toma de la Bastilla estuvo encabezada por la clase media, por la burguesía, digamos, comerciantes, prósperos, digamos, profesionales que se estaban constituyendo como una clase y que tenían que vivir bajo las órdenes muchas veces irracionales y el despilfarro inaceptable de una monarquía como la francesa en aquel momento, la de los Luises, la de Versalles, que significaba un despilfarro absoluto mientras el pueblo se moría de hambre. Ustedes harán las analogías que cada uno crea conveniente en relación no solo con la Argentina y lo que estuvo pasando en los últimos años, quizás décadas, pero también piensen en otros países, en lo que está pasando. Está pasando algo muy peculiar, y es que aún Francia, siendo un país que ya estuvo durante décadas, después de la Segunda Guerra Mundial y la recuperación de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia, sin embargo, está teniendo tremendas manifestaciones en contra del presidente Macron. Algo similar sucede en Alemania. Alemania está en crisis. Estados Unidos es otro país al que hay que mirar, porque si bien el gobierno actual en Argentina está mirando mucho a Estados Unidos está en crisis. Y esto coincide con el retorno de Plutón a su lugar natal, cuando fue la fundación de Estados Unidos, la Declaración de Independencia. Ustedes saben que ese proceso de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos fue anterior a la Revolución Francesa, que significó la instauración de la República, previa a la Revolución Francesa, que es el punto de partida de la instauración de la República como sistema de gobierno en Europa. Por supuesto, hubo largos años y décadas, y más que décadas también, para que ese primer intento de república pudiera estabilizarse. Sin embargo, Estados Unidos, Estados Unidos Norteamérica, siendo un país recién creado por unos padres puritanos escapados de Inglaterra porque no querían obedecer al rey, fundaron una sociedad a la que pusieron directamente bajo la protección divina, y además jamás eligieron
una fecha de fundación de nada sin consultar a un astrólogo. O sea que fíjense qué habilidad tuvieron para fundar una sociedad que en menos de 100 años se convierte de la nada en el faro del mundo, en quien domina. A estos padres puritanos que no se sacaban el sombrero ante el rey, podemos identificar en Estados Unidos otro grupo humano que es el del pionero, cuando no hubo mal lugar para en Boston, en Filadelfia, que fueron los primeros asentamientos de los puritanos que trabajaban día y noche por otra parte, y no se divertían, entonces no gastaban, eso era pecaminoso. Bien, ya hay una mezcla con los nativos y esto implica una búsqueda de ganar territorios. Se empieza a correr el territorio hacia el oeste, ganándole espacio, por supuesto, a los nativos indígenas, y esto termina en gran matanza. ¿A qué voy? Estados Unidos nació con un Plutón sobre el ascendente. Nació con un Acuario fuerte, nació con un Géminis fuerte, un Plutón ingresando en Acuario, y ahora tienen un retorno a ese punto. Entonces, tanto Francia como Estados Unidos van a experimentar sus neorevoluciones, ¿sí? También Estados Unidos hizo una revolución francesa antes de la Revolución Francesa. Y ese antes, ¿cuándo fue? En 1776. Los ingleses seguían siendo sus gobernantes. Se suponía que Estados Unidos era una colonia a la que iban a parar aquellos que no obedecían al rey, pero se les seguían cobrando tremendos impuestos. Hasta que sucedió un evento conocido en la historia, el Boston Tea Party, que es la llegada de un cargamento de té que venía cargado con montones de impuestos, y entonces los norteamericanos se plantaron ahí en la orilla cerca ahí de la Estatua de la Libertad y dijeron, bueno, ustedes quieren tantos impuestos, nosotros hacemos esto con el té, lo tiramos al mar. Y esa fue la Boston Tea Party, la fiesta de té de Boston. Fíjense, están bajo la mirada de Dios, dice la moneda, pero además, incluso un presidente como Reagan no hacía una mínima movida si no era consultando a su astrólogo. Entonces, evidentemente hay que pensar que algo hay. Tienen una configuración natal que daba para que en poco tiempo se convirtieran en una potencia. ¿El costo cuál fue? Enorme. Más de miles de nativos masacrados. Y también, digámoslo, muchos de los nativos norteamericanos nacidos en esa época también masacrados. Queda esto como idiosincrasia del pueblo, un pueblo que no permite que nadie le diga lo que tiene que hacer porque ha sabido ganarse el territorio de tierra y fuego. Esta casa es mía, acá planto mi bandera y nadie entra si no quiere un escopetazo. Pero Acuario rige el ascendente con Plutón. Entonces, cuando está Estados Unidos en peligro, se unen. El Estado estuvo muchas veces en oposición al
al individuo y el individuo contra el Estado. La diferencia con Argentina, por ejemplo, es que no se dejó de lado un tremendo nacionalismo.